Rodrigo Montalbán empujó el pesado portón de su mansión en Madrid con el alma agotada, cargando el peso de un imperio hotelero sobre sus hombros. Pero al entrar, algo lo detuvo en seco. Sus piernas dejaron de responder. Desde el salón llegaba un sonido que no escuchaba desde hacía 2 años. Una risa infantil, cristalina y llena de vida. Era su hija Isabel. Al asomarse, el impacto fue total. La niña, que no hablaba desde la muerte de su madre, bailaba feliz de la mano de Tomás, el hijo de la nueva empleada de limpieza, mientras Valentina, la criada, tocaba una guitarra vieja con una maestría que ningún dinero podría pagar. Rodrigo se hundió en lágrimas al descubrir que el secreto para sanar a su hija no estaba en sus millones, sino en el corazón de quienes no tienen nada. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. ¿Crees que el dinero puede comprar la felicidad o hay cosas que solo el alma puede dar? Cuéntame en los comentarios. Rodrigo Montalbán se quedó apoyado contra el marco de caoba de la entrada de su mansión, en el barrio de Salamanca, sintiendo que el aire le faltaba en los pulmones por completo. El hombre que negociaba fusiones de cadenas hoteleras en la Castellana sin pestañear, y que era conocido como el tiburón de los negocios de Madrid, estaba allí totalmente desarmado por la visión de su pequeña Isabel. La niña se movía con una torpeza adorable, y sus pies descalzos se hundían en la alfombra persa de miles de euros que Rodrigo había comprado con la vana esperanza de que, o lujo, llenara el vacío del silencio absoluto que reinaba en la casa. Pero no fue el dinero lo que rompió aquel muro de tristeza, sino la música de una guitarra vieja con la madera gastada por el uso y el alma de quien sabe lo que es perderlo todo en un solo segundo. Valentina estaba sentada en un rincón, con la humildad de quien conoce perfectamente su sitio en la jerarquía de la casa, y en ese momento no se parecía en nada a la empleada, que por la mañana abrillantaba los suelos de mármol. Sus dedos se movían con una agilidad prodigiosa sobre el mástil del instrumento, sacando notas que parecían flotar en el ambiente cargado de incienso y melancolía. A su lado su hijo Tomás, que era un chaval que no llegaba a los 8 años, guiaba a Isabel en un baile improvisado y lleno de inocencia. Los 2 niños reían a carcajadas compartiendo una melodía que para Rodrigo valía mucho más que todas sus cuentas bancarias en el extranjero. Era un momento sagrado y un milagro doméstico que parecía detener el tiempo en aquella zona noble de la capital española donde todo suele medirse por el éxito y el poder. De repente el pequeño Tomás levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Rodrigo en la penumbra del pasillo. El niño se congeló al instante y su sonrisa se borró de golpe mientras soltaba las manos de Isabel, como si hubiera cometido un pecado imperdonable o un crimen contra la propiedad privada. Valentina, al notar el cambio brusco de energía, dejó de tocar de forma abrupta y se puso de pie con rapidez apretando la guitarra contra su pecho, con una fuerza que delataba un terror profundo. Ella comenzó a pedir perdón de inmediato con la voz temblorosa y bajando la mirada al suelo de forma sumisa. Le suplicó a Rodrigo que por favor no la despidiera y empezó a explicar que la persona encargada de cuidar a su hijo Tomás había tenido una urgencia médica grave y no tenía a nadie más en toda la ciudad para dejarlo. Ella juró que no quería molestar a los señores y que el niño se había portado como un ángel sin tocar nada de valor. Rodrigo no se movió ni un milímetro de su posición original, porque sus ojos estaban fijos en Isabel, que ahora lo miraba con una expresión de súplica que le partía el alma en 1000 pedazos. La niña se acercó a su padre y le tiró de la manga de la chaqueta de diseño con esa naturalidad que Rodrigo creía haber perdido para siempre en su relación con ella. Isabel le pidió directamente que no se enfadara y le dijo que Tomás era su mejor amigo y que Valentina tocaba canciones hermosas que la hacían sentir que su madre fallecida estaba allí mismo protegiéndola. Aquellas palabras fueron como un puñal de hielo y fuego atravesando el pecho del millonario. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban y se arrodilló allí mismo en medio del gran salón frente a los 2 niños, ignorando el protocolo y su posición de jefe supremo de la casa.
Valentina lo miraba con los ojos muy abiertos, sin entender lo que pasaba, y esperando un despido fulminante que nunca llegó a producirse. Rodrigo le aseguró a Valentina con un hilo de voz que no iba a echarla de su casa, y le confesó sinceramente que lo que acababa de hacer por su hija no tenía precio alguno en el mercado. Ni todos los terapeutas infantiles de la clínica más cara de Madrid habían conseguido que Isabel hablara con esa claridad en los últimos 2 años de duelo. Después, movido por una curiosidad que le quemaba por dentro, le preguntó dónde había aprendido a tocar la guitarra de esa manera tan profesional. Valentina, con una tristeza infinita en la mirada, le explicó que aquello pertenecía a otra vida muy lejana, antes de que su mundo personal se derrumbara. Contó que su marido Sebastián era un luthier experto que fabricaba instrumentos a mano y que aquella guitarra era la última pieza que él terminó antes del trágico accidente que le quitó la vida. Ella misma había estudiado en el Conservatorio Real y soñaba con ser una gran concertista, pero la fatalidad la obligó a trabajar en la limpieza para poder dar de comer a su hijo Tomás. Sin embargo, el breve momento de alivio fue interrumpido por el sonido seco e implacable de unos tacones golpeando el mármol del pasillo exterior. Era una marcha militar que anunciaba la llegada de doña Graciela Montalbán, la matriarca de la familia y verdadera dueña de las tradiciones de la casa. La mujer apareció en el umbral con una expresión de piedra y recorrió la escena con un desprecio evidente que no intentó ocultar. Preguntó con frialdad qué significaba aquel desorden y por qué permitían que el servicio convirtiera la mansión en una corrala de mala muerte. Se dirigió a Valentina con una dureza implacable, recordándole que había sido contratada exclusivamente para limpiar el polvo y no para organizar recitales de música popular en el salón principal. Doña Graciela ordenó que mañana mismo la empleada recogiera sus cosas y abandonara la propiedad para siempre, alegando que no toleraría semejante falta de respeto a las normas aristocráticas de la familia Montalbán. Isabel empezó a temblar de miedo al escuchar los gritos de su abuela, pero Rodrigo, por primera vez en toda su vida adulta, decidió enfrentarse al poder de su madre. Con una firmeza que sorprendió a todos los presentes, declaró en voz alta que Valentina no se iría a ninguna parte. Es más, anunció que a partir de ese momento las funciones de la mujer cambiarían por completo y pasaría a ser la compañera oficial y la profesora de música de Isabel. Doña Graciela se quedó lívida de rabia y le advirtió a su hijo que se arrepentiría amargamente de aquella decisión, asegurando que estaba dejando entrar al enemigo en el corazón de la casa por un simple capricho emocional de padre débil. La matriarca salió del salón con una frialdad gélida que prometía una venganza lenta y dolorosa contra la intrusa que había osado desafiarla. Mientras tanto, en las sombras del pasillo, Luciana, la administradora de la casa y fiel aliada de doña Graciela, observaba todo lo ocurrido con una sonrisa perversa. Ya tenía el teléfono móvil en la mano lista para activar sus contactos y empezar a investigar cada detalle oscuro del pasado de Valentina Herrera en los barrios bajos. Estaba convencida de que encontraría algo turbio para destruirla antes de que se ganara por completo la confianza de Rodrigo. Rodrigo volvió a mirar a los niños jugar, y aunque sintió en el fondo de su corazón que había hecho lo correcto, un oscuro presentimiento le decía que aquel era solo el comienzo de una guerra interna que podría derrumbar los cimientos de todo su imperio hotelero. El secreto de la guitarra era solo la punta de un iceberg, lleno de traiciones antiguas, que llevaban décadas esperando para salir a la luz y cobrarse su deuda en aquella mansión de Madrid, donde nada era lo que parecía. Pero mientras los niños seguían en su burbuja de felicidad, ajenos a las conspiraciones de los adultos, Rodrigo se fijó en un detalle que le hizo estremecerse de nuevo. Valentina, al guardar la guitarra en su funda desgastada, lo hizo con un cuidado casi religioso, como si estuviera guardando las cenizas de alguien sagrado. Ella le dirigió una mirada de gratitud que escondía una advertencia silenciosa.
Rodrigo se dio cuenta de que aquella mujer no era una simple empleada con talento, sino alguien que cargaba con una verdad tan pesada que podría aplastarlos a todos si llegaba a revelarse en el momento equivocado. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, mientras el sol comenzaba a ponerse tras los tejados de la ciudad, dejando a la mansión Montalbán sumida en unas sombras que parecían cobrar vida propia. Rodrigo sabía que su madre no se quedaría de brazos cruzados y que el despido de Luciana, o la investigación que ella iniciaría, sería solo el primer paso de un plan mucho más complejo. La pregunta que le rondaba la cabeza era por qué doña Graciela había reaccionado con tanto pánico al ver a Valentina. No era solo clasismo o soberbia, era algo mucho más profundo y visceral, como si hubiera visto a un fantasma del pasado reclamando su lugar en el presente. El millonario se prometió a sí mismo proteger a Valentina y a Tomás, costara lo que costara, pero no sabía que al hacerlo estaba abriendo la caja de Pandora de su propia familia. Los acordes de la guitarra seguían resonando en su mente como una profecía de los tiempos difíciles que se avecinaban para todos los habitantes de aquel palacio de cristal y mentiras. ¿Crees que Rodrigo hizo bien al enfrentarse a su madre de esa manera tan radical, o piensas que se ha buscado un problema mucho mayor del que puede manejar? Cuéntame lo que piensas de esta decisión en los comentarios de abajo, porque tu opinión es muy importante para nosotros. La mañana siguiente en la mansión de los Montalbán amaneció envuelta en una niebla inusual, que parecía devorar los jardines perfectamente podados del barrio de Salamanca. Rodrigo se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, consciente de que la tregua de la noche anterior era solo un espejismo y que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Al bajar las escaleras, el silencio de la casa ya no se sentía vacío sino cargado de una tensión eléctrica que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. En el comedor principal, su madre doña Graciela lo esperaba sentada a la cabecera de la mesa, con una taza de té humeante y un periódico que no estaba leyendo. La mirada de la matriarca era un mensaje claro de guerra fría, pero Rodrigo decidió ignorarla y dirigirse directamente a la cocina de servicio, un lugar que ahora se había convertido en el corazón palpitante de su esperanza. Allí encontró a Valentina preparando el desayuno para su hijo Tomás, con movimientos mecánicos y la mirada perdida en el vapor de la cafetera. La mujer se sobresaltó al ver al dueño de la casa entrar en sus dominios, pero Rodrigo le dedicó una sonrisa cálida que buscaba transmitirle la seguridad que él mismo apenas sentía. Él le recordó que a partir de ese día, ella ya no era la encargada de los suelos, sino la luz que guiaría el regreso de Isabel a la vida. Valentina asintió con una gratitud silenciosa que decía mucho más que 1000 palabras de agradecimiento. Sin embargo, mientras Rodrigo salía hacia sus oficinas en la Castellana, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Luciana, la administradora, cuchicheando con su madre en los rincones oscuros de la biblioteca antes de que el sol terminara de salir. En la oficina, Rodrigo intentó concentrarse en los informes financieros de los hoteles de la Costa del Sol, pero las palabras de su asistente Gaspar Medina sobre el pasado de Valentina y la empresa familiar Inversiones Montalbán resonaban en su mente como una campana fúnebre. Él llamó a Gaspar a su despacho privado y cerró la puerta con llave para exigirle más detalles sobre aquel fatídico edificio que se derrumbó años atrás. Gaspar, con la profesionalidad que lo caracterizaba, le entregó una carpeta nueva con documentos que habían sido enterrados bajo capas de burocracia y acuerdos extrajudiciales. Rodrigo descubrió con horror que las advertencias sobre las grietas estructurales del taller de Sebastián Herrera habían sido ignoradas durante meses para no detener la producción, y que la firma que selló el rechazo a la compensación de Valentina era, efectivamente, la de su propia madre. Mientras tanto, en la mansión, la jornada transcurría bajo una vigilancia asfixiante. Doña Graciela había ordenado a las cámaras de seguridad
que siguieran cada movimiento de Valentina y su hijo, esperando el más mínimo error para actuar. Valentina, ajena a la magnitud del complot, se encontraba en la habitación de Isabel. La niña estaba sentada en su cama, abrazando a su osito de peluche, mientras Tomás le enseñaba unos dibujos que había hecho en el albergue. La conexión entre los niños era tan pura que por un momento la habitación pareció iluminarse con una energía que no pertenecía a aquel palacio de hielo. Valentina tomó su guitarra, la última obra de Sebastián, y comenzó a tocar una melodía suave, una canción de cuna que le recordaba a los campos de olivos de su infancia. Lo que Valentina no sabía era que esa misma melodía estaba siendo escuchada por Luciana a través de un sistema de micrófonos ocultos. La administradora anotaba cada reacción de Isabel, buscando pruebas de que la mujer estaba ejerciendo una manipulación psicológica sobre la heredera. Pero Luciana tenía su propio plan secreto. Ella había logrado interceptar una carta certificada del Conservatorio Nacional de Artes, que iba dirigida a Valentina Herrera. La carta contenía una invitación para que Valentina participara en un concierto homenaje a los grandes talentos perdidos de España, lo que significaría su regreso triunfal al mundo de la música y posiblemente su salida de la mansión. Luciana guardó la carta en su bolso con una sonrisa maliciosa, decidida a que Valentina nunca supiera que el mundo exterior la estaba buscando de nuevo. La tarde cayó sobre Madrid y con ella regresó Rodrigo, ansioso por ver el progreso de su hija. Al entrar en el cuarto de Isabel, se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Isabel estaba sentada al piano de cola que nadie había tocado en años, intentando seguir los acordes que Valentina marcaba con su guitarra. Sus dedos pequeños y pálidos presionaban las teclas con una timidez que se transformaba en asombro cada vez que una nota sonaba afinada. Tomás aplaudía emocionado desde el suelo, y Valentina le sonreía a la niña con una ternura que solo una madre que ha sufrido puede comprender. Rodrigo sintió que por primera vez en mucho tiempo, el aire en su casa era respirable, pero la sombra de su madre apareció de nuevo en el pasillo, observando el éxito de Valentina con una envidia que rayaba en la locura. Doña Graciela llamó a Rodrigo a su despacho personal después de la cena. El ambiente estaba cargado del olor a tabaco antiguo y libros viejos. Ella le advirtió que su obsesión por curar a Isabel lo estaba llevando a confiar en personas que solo buscaban venganza por agravios del pasado que él no comprendía. Rodrigo le respondió que sabía perfectamente lo que Inversiones Montalbán le había hecho a la familia Herrera, y que no iba a permitir que el nombre de su padre siguiera manchado de injusticia. El enfrentamiento fue total. Doña Graciela le gritó que ella había salvado el patrimonio familiar de la ruina, mientras él jugaba a ser un filántropo, y que si no expulsaba a esa mujer de la casa, ella misma se encargaría de que Valentina terminara en la cárcel por un crimen que aún no había cometido, pero que ella sabría inventar. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir y bajó a la biblioteca para buscar consuelo en los viejos diarios de su esposa Carolina. Al abrir uno de los tomos de los últimos meses de vida de su mujer, encontró una nota traspapelada entre las páginas. La nota era un agradecimiento de Carolina a una voluntaria de la clínica que le había regalado sus últimas sonrisas a través de la música. El nombre que aparecía en la nota era Valentina. Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. La mujer que su madre quería destruir era la misma que había hecho más ligero el tránsito de su esposa hacia la muerte. La deuda de su familia con Valentina era infinita, y el destino los había unido de nuevo bajo aquel techo para que se hiciera justicia. Mientras Rodrigo procesaba aquel descubrimiento, Valentina se encontraba en su pequeño cuarto de servicio, acariciando la madera de su guitarra. Ella sentía que algo no marchaba bien en la casa, que las miradas de Luciana eran cada vez más agresivas y que el aire olía a traición. Pero al mirar a su hijo Tomás dormir plácidamente, se prometió a sí misma que aguantaría cualquier humillación con tal de darle un futuro,
y de ayudar a la pequeña Isabel a recuperar la risa. Ella no buscaba el dinero de los Montalbán, solo buscaba el derecho a existir y a tocar su música sin ser aplastada por el poder de los poderosos. La guerra estaba servida, y el segundo capítulo de su vida en la mansión estaba llegando a un punto de no retorno donde los secretos del pasado empezarían a desmoronarse. ¿Crees que Rodrigo podrá proteger a Valentina de las mentiras de su madre? ¿O la verdad terminará por destruir a toda la familia Montalbán? No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte el próximo capítulo de esta increíble historia, porque lo que viene ahora te dejará sin palabras. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad de amantes de las grandes historias humanas. La atmósfera en la mansión de los Montalbán se volvió aún más pesada después del descubrimiento de Rodrigo sobre la conexión de Valentina con su difunta esposa Carolina. El millonario caminaba por los pasillos de su casa sintiendo que cada cuadro en las paredes y cada mueble de diseño escondía un secreto oscuro que su madre se había esforzado en enterrar. Mientras tanto, ajena a los descubrimientos de su jefe, Valentina continuaba con su labor educativa, transformando la fría habitación de Isabel en un oasis de creatividad, donde la música clásica y el folclore español se mezclaban para devolverle el alma a la pequeña. Tomás, el hijo de Valentina, se había convertido en la sombra de Isabel, y juntos exploraban los jardines bajo la mirada vigilante pero ahora algo más dudosa de los empleados de servicio, que empezaban a notar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Rodrigo decidió que no podía quedarse de brazos cruzados y llamó de nuevo a su asistente Gaspar Medina para profundizar en las actividades de Luciana, la administradora. Gaspar le informó que Luciana no solo seguía las órdenes de doña Graciela, sino que mantenía contactos frecuentes con una agencia de detectives privados, con el fin de fabricar un escándalo que obligara a Valentina a huir de Madrid. La lealtad de Luciana no era hacia la familia, sino hacia el poder y el dinero que doña Graciela le garantizaba a cambio de su complicidad en el mantenimiento de las mentiras del pasado. Rodrigo sintió una rabia fría recorriendo sus venas, una determinación que nunca antes había experimentado en contra de su propia sangre. En un rincón olvidado de la planta baja, Valentina encontró una pequeña puerta de madera que llevaba a un sótano donde se guardaban los instrumentos musicales que habían pertenecido a Carolina. Al entrar, el olor a polvo y a recuerdos olvidados la envolvió por completo. Allí, entre partituras amarillentas y pianos desafinados, encontró un diario de música donde Carolina anotaba sus piezas favoritas para Isabel, cuando ésta aún era un bebé. Valentina sintió una conexión espiritual con la mujer que ya no estaba, dándose cuenta de que su misión en aquella casa iba mucho más allá de dar clases de guitarra. Ella estaba allí para completar el círculo de amor que la tragedia había cortado. Sin embargo, el peligro acechaba desde el piso superior. Luciana había logrado obtener una copia de las llaves del cuarto de Valentina y esperaba el momento oportuno para colocar una prueba incriminatoria que no dejara lugar a dudas sobre la supuesta mala fe de la empleada. Doña Graciela, por su parte, se encerraba en su despacho a beber té, mientras repasaba las viejas cuentas de inversiones Montalbán, temiendo que el castillo de naipes que había construido sobre el colapso del edificio de Sebastián Herrera terminara por caer sobre su propia cabeza. La matriarca sabía que si Valentina descubría la verdad total sobre la negligencia que mató a su marido, el imperio hotelero se enfrentaría a un escándalo judicial sin precedentes en la historia de España. Una tarde, mientras Rodrigo observaba a los niños jugar al escondite entre los setos del jardín, doña Graciela se le acercó con una sonrisa gélida que escondía una amenaza directa. Ella le sugirió que enviara a Isabel a un internado en Suiza para completar su recuperación, alegando que la influencia de Valentina y su hijo Tomás estaba volviendo a la niña demasiado dependiente de personas de un estrato social inferior. Rodrigo la miró fijamente a los ojos y le respondió que Isabel nunca se iría de su lado.
y que si alguien debía abandonar la mansión por su conducta inapropiada, sería ella misma o su administradora Luciana. El enfrentamiento dejó a doña Graciela sin palabras, pues nunca había visto a su hijo tan seguro de sí mismo y tan dispuesto a romper las cadenas del pasado. Esa misma noche, Valentina escuchó un ruido extraño cerca de su habitación y, al salir al pasillo, vio a Luciana huyendo hacia las sombras de la escalera. Valentina entró rápidamente en su cuarto y comenzó a revisar sus pertenencias, temiendo que algo hubiera sido plantado o robado. No encontró nada fuera de lugar, pero el miedo ya se había instalado en su corazón. Ella sabía que su presencia en la mansión era una molestia para los poderosos y que solo la protección de Rodrigo la mantenía a salvo. Tomó su guitarra y empezó a tocar una melodía tensa, llena de notas bajas que reflejaban la incertidumbre de su situación actual. Al día siguiente, Rodrigo invitó a Valentina a tomar un café en la biblioteca, con el pretexto de discutir el programa de estudios de Isabel, pero su verdadera intención era revelarle el descubrimiento sobre Carolina. Con voz pausada, le mostró la nota de agradecimiento que su esposa había escrito para la voluntaria de la clínica. Valentina, al leer su propio nombre de puño y letra de una mujer a la que había acompañado en sus últimos momentos de vida, rompió a llorar de forma inconsolable. Ella le confesó a Rodrigo que siempre se había preguntado qué había sido de la hija de aquella mujer, tan dulce que murió con una sonrisa en los labios gracias a la música. El vínculo entre Rodrigo y Valentina se estrechó de una forma que ninguno de los dos había imaginado, transformándose en una alianza basada en la verdad y el respeto mutuo frente a la adversidad. Rodrigo le juró que llegaría hasta el final para limpiar el nombre de Sebastián y para asegurarse de que ella y Tomás nunca más tuvieran que vivir con el miedo al hambre o al desahucio. Pero el rastro de las sombras aún era largo, y Luciana ya estaba preparando el siguiente movimiento en su tablero de traiciones, contactando con un antiguo socio de Sebastián que estaba dispuesto a mentir a cambio de una fuerte suma de dinero. Mientras tanto, Isabel recuperaba su voz poco a poco, empezando a cantar las canciones que Valentina le enseñaba. La mansión Montalbán, que durante 2 años fue un mausoleo de silencio, se llenaba ahora de ecos de vida que desafiaban la autoridad de doña Graciela. El tercer capítulo de esta historia terminaba con una nota de esperanza frágil, mientras las nubes de tormenta se agrupaban sobre Madrid, prometiendo un desenlace donde la luz de la verdad tendría que luchar con todas sus fuerzas contra las sombras de la codicia. ¿Crees que el vínculo entre Rodrigo y Valentina será suficiente para derrotar las mentiras de doña Graciela? ¿O el pasado será demasiado fuerte para ellos? Déjanos tu comentario y comparte tu teoría sobre lo que pasará en el próximo capítulo de esta historia que está conquistando los corazones de toda España. La calma que se respiraba en la mansión Montalbán tras el descubrimiento de la conexión de Valentina con Carolina era solo la antesala de una tempestad que estaba a punto de desatarse en el corazón de Madrid. Rodrigo caminaba ahora con una determinación renovada por los pasillos de su hogar, sintiendo que cada rincón de aquella casa ocultaba secretos que su madre había jurado proteger a cualquier precio. Mientras tanto, en los sótanos de la residencia, Luciana movía los hilos de una conspiración que buscaba no solo expulsar a Valentina, sino destruir su reputación para siempre. La administradora había contactado con un antiguo conocido de Sebastián Herrera, un hombre devorado por las deudas y la envidia, dispuesto a declarar ante los medios que Valentina nunca fue la concertista que decía ser, sino una impostora que se aprovechaba del talento de su difunto marido para escalar socialmente. Ajena a estos movimientos, Valentina pasaba las tardes en el estudio de música junto a Isabel y Tomás, creando una sinfonía de risas que desafiaba la autoridad de doña Graciela. La pequeña Isabel ya no solo hablaba, sino que empezaba a componer pequeñas melodías al piano, dedicadas a la memoria de su madre, bajo la guía experta de Valentina. Rodrigo observaba estas escenas desde el umbral,
dándose cuenta de que la presencia de aquella mujer era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Sin embargo, la sombra de su madre se proyectaba sobre cada momento de felicidad, recordándole que el Imperio Montalbán se había construido sobre cimientos de barro y mentiras que estaban a punto de colapsar. Una mañana, mientras Rodrigo revisaba unos informes en su despacho, Gaspar entró con una expresión de extrema preocupación en el rostro. Había descubierto que doña Graciela estaba moviendo fondos de las cuentas principales hacia una empresa fantasma en el extranjero, preparando un posible retiro en caso de que la verdad sobre la negligencia de Sebastián saliera a la luz. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies al comprender que su propia madre estaba dispuesta a sacrificar el legado familiar con tal de no enfrentar las consecuencias de sus actos del pasado. La traición no venía de afuera, sino de la sangre que corría por sus venas. Una revelación que lo dejó paralizado durante varios minutos frente a la gran ventana que daba a la calle Serrano. En la cocina, Valentina preparaba una merienda típica española para los niños, intentando mantener la normalidad, a pesar de las miradas gélidas de Luciana, que rondaba la estancia como un depredador acechando a su presa. La administradora se acercó a ella y, con un tono cargado de veneno, le sugirió que disfrutara de sus últimos días de gloria en la mansión, pues el pasado siempre encontraba la forma de cobrar sus deudas. Valentina no respondió, pero un escalofrío recorrió su espalda al recordar la carta del conservatorio que nunca llegó a sus manos. Ella presentía que una red de mentiras se estaba cerrando a su alrededor, pero su lealtad hacia Isabel y su amor por Tomás le daban las fuerzas necesarias para no bajar la cabeza ante la tiranía de los poderosos. Esa misma tarde, Rodrigo decidió interceptar a Luciana en el pasillo y exigirle que le entregara cualquier correspondencia que hubiera ocultado a Valentina. El enfrentamiento fue tenso y estuvo a punto de llegar a los gritos, pero la llegada de doña Graciela detuvo la disputa. La matriarca defendió a su administradora con una ferocidad inaudita, acusando a su hijo de haber perdido el juicio por culpa de una mujer que solo buscaba venganza. Fue en ese momento cuando Rodrigo le reveló que sabía todo sobre el desvío de fondos y la empresa fantasma, dejando a su madre en un silencio sepulcral que delataba su culpabilidad. La máscara de doña Graciela se rompió definitivamente, mostrando a una mujer consumida por el miedo y la soberbia. Mientras los adultos libraban su guerra particular, los niños se encontraban en el jardín secreto que Carolina tanto amaba. Allí, Tomás encontró una pequeña caja metálica enterrada bajo un rosal, que contenía una carta escrita por Carolina, dirigida a quien encontrara a su hija en el futuro. La carta revelaba que Carolina siempre sospechó de las actividades de doña Graciela y que había dejado instrucciones legales para que, en caso de su muerte, se revisaran todas las auditorías de inversiones Montalbán. El descubrimiento de los niños era la llave que Rodrigo necesitaba para abrir la caja de Pandora de su familia y hacer justicia de una vez por todas. Al caer la noche, una tormenta de verano empezó a azotar la capital española, con rayos que iluminaban los salones de la mansión como si fueran escenas de una película de misterio. Rodrigo reunió a Valentina en la biblioteca y le mostró la carta encontrada por los niños, prometiéndole que al día siguiente irían juntos ante las autoridades para denunciar los crímenes del pasado. Valentina, con lágrimas en los ojos, abrazó a Rodrigo sintiendo que por fin el peso de la muerte de Sebastián empezaba a aliviarse. Pero el peligro no había desaparecido, pues Luciana, al verse acorralada, había decidido tomar medidas desesperadas que pondrían en riesgo la seguridad de todos los habitantes de la casa. El capítulo 4 de esta historia cerraba con una atmósfera de máxima tensión, mientras doña Graciela y Luciana planeaban su último movimiento en la oscuridad de la noche madrileña. La batalla final por la verdad y el honor estaba a punto de comenzar, y el destino de la familia Montalbán pendía de un hilo tan delgado como las cuerdas de la guitarra de Sebastián. La justicia estaba cerca,
pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a aceptar en aquel juego de espejos y traiciones. ¿Crees que Rodrigo y Valentina lograrán entregar las pruebas a tiempo, o la desesperación de Luciana provocará una tragedia irreparable? Déjanos tu opinión en los comentarios y prepárate para el gran final de esta historia que ha cambiado la vida de todos sus protagonistas. Tu apoyo es fundamental para seguir contando historias que llegan al corazón. La tormenta sobre Madrid alcanzó su punto álgido mientras los rayos iluminaban el rostro desencajado de doña Graciela en lo alto de la gran escalera de mármol de la mansión. Rodrigo y Valentina estaban en el vestíbulo principal con la carta de Carolina y los documentos comprometedores que Gaspar había recuperado de los archivos ocultos de la empresa. Luciana, al verse acorralada y sabiendo que su futuro terminaría inevitablemente tras las rejas de una prisión, intentó un último movimiento desesperado, arrebatando la caja metálica de las manos de Tomás, pero Rodrigo fue más rápido que ella y la interceptó antes de que pudiera huir hacia el garaje de la mansión bajo la lluvia torrencial. La Policía Nacional, que ya había sido alertada previamente por el asistente Gaspar Medina, entró por el portal principal justo en el momento en que doña Graciela bajaba los últimos peldaños envuelta en una seda gris que ahora parecía su propio sudario de culpa y soberbia aristocrática. La detención de Luciana fue rápida y silenciosa, pero el enfrentamiento final entre Rodrigo y su madre fue lo que realmente hizo temblar los cimientos de la familia Montalbán para siempre. Rodrigo miró a la mujer que le había dado la vida y le dijo con una voz llena de una tristeza infinita que el imperio hotelero y toda la fortuna de la familia no valían absolutamente nada si se sustentaban sobre el cadáver de Sebastián Herrera y el sufrimiento prolongado de Valentina. Doña Graciela, por primera vez en toda su existencia, no encontró palabras para defenderse, ni argumentos para justificar sus crímenes pasados, pues el peso de la verdad y el remordimiento repentino avivado por la imagen de su propia nieta Isabel, abrazando al pequeño Tomás, la obligó a agachar la cabeza con vergüenza. Mientras los agentes se llevaban a la matriarca para prestar declaración judicial sobre el desvío de fondos y la negligencia criminal del pasado, el silencio volvió a la casa, pero esta vez no era un silencio de muerte, sino de una limpieza espiritual profunda que la mansión necesitaba desde hacía décadas. A la mañana siguiente, el sol de España brilló con una intensidad renovada sobre los tejados del barrio de Salamanca, borrando los rastros de la tormenta nocturna. Rodrigo se encargó personalmente de que toda la información sobre la culpabilidad de Inversiones Montalbán en el accidente del taller de guitarras fuera entregada a la prensa nacional y a los juzgados de Plaza de Castilla, asumiendo su total responsabilidad como heredero único para reparar el daño causado. Valentina recibió la noticia de que el Conservatorio Nacional de Artes, tras conocer toda la verdad y el noble gesto de honestidad de Rodrigo, la había nombrado catedrática de honor, reconociendo su inmenso talento musical y su capacidad de resiliencia ante la tragedia. La guitarra de Sebastián ya no era un recordatorio doloroso de la pérdida, sino un símbolo de triunfo absoluto y de un amor que había logrado cruzar la frontera de la muerte para salvar a dos familias que estaban destinadas a encontrarse. Isabel y Tomás jugaban ahora en el jardín con una libertad que antes no existía, ajenos a los titulares de los periódicos que hablaban de la caída del clan Montalbán y del resurgir artístico de Valentina Herrera. La niña ya no necesitaba acudir a ninguna terapia costosa, pues su voz se alzaba clara y fuerte, entonando la canción de cuna que su madre Carolina le había dejado como legado secreto en aquella caja metálica. Rodrigo y Valentina se quedaron observándolos desde el porche de madera, sabiendo que el camino por delante no sería sencillo, pero que por fin caminarían sobre tierra firme sin secretos oscuros ni sombras que los persiguieran por las noches. La mansión, que una vez fue un mausoleo de frialdad y protocolo,
se convirtió poco tiempo después en una escuela de música gratuita para niños sin recursos de todos los barrios de Madrid, financiada por la nueva fundación que Rodrigo creó en honor a la memoria de Sebastián Herrera y de su amada esposa Carolina. La historia de aquel millonario madrileño que se quedó paralizado al ver bailar a su hija de la mano del hijo de su empleada, terminó convirtiéndose en una leyenda urbana llena de esperanza en las calles de la capital española, siendo un recordatorio de que el corazón humano tiene razones que la razón financiera nunca podrá comprender por mucho que lo intente. Valentina volvió finalmente a los grandes escenarios del Auditorio Nacional y en cada concierto guardaba siempre un asiento vacío en la primera fila con una rosa blanca fresca en memoria de los que se fueron físicamente, pero que seguían presentes en cada nota que brotaba de sus cuerdas desgastadas por el tiempo. La justicia se había hecho presente, no a través del simple castigo, sino a través de la luz de la verdad y del perdón genuino que nace cuando se reconoce el dolor del prójimo como si fuera propio. El legado de la guitarra de Sebastián continuaría sonando durante generaciones, enseñando que la música es la única medicina capaz de sanar las heridas más profundas del alma humana. Rodrigo decidió vender gran parte de sus acciones en los hoteles de lujo para dedicarse por completo a la gestión de la fundación, asegurándose de que ninguna familia volviera a sufrir por la negligencia de una gran empresa. Valentina, por su parte, nunca dejó de visitar el albergue donde encontró refugio en sus días más oscuros, llevando su música y su esperanza a todos aquellos que sentían que el mundo les había dado la espalda. La relación entre Rodrigo y Valentina creció sobre la base de la sinceridad más pura, transformándose en un amor maduro que no necesitaba de grandes lujos para ser inmenso. Isabel y Tomás crecieron como hermanos de vida, compartiendo no solo juegos, sino una visión del mundo, donde la empatía era el valor más importante de todos. Doña Graciela, desde su retiro forzado, tuvo tiempo de reflexionar sobre sus errores, y aunque el camino al perdón era largo, empezó a enviar cartas a su nieta pidiendo una oportunidad para redimirse algún día lejano. En el último gran concierto de la temporada en Madrid, Valentina invitó a Isabel al escenario para tocar juntas por primera vez frente a miles de personas. El silencio del auditorio fue absoluto cuando la niña se sentó al piano, y Valentina abrazó su guitarra vieja con la misma pasión que el primer día. La melodía que interpretaron fue una composición original titulada El baile de la esperanza, dedicada a todas las personas que luchan por la verdad en un mundo lleno de apariencias. Al terminar la pieza, el público se puso en pie en una ovación que duró varios minutos, mientras Rodrigo observaba desde el palco con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en ese momento de conexión universal. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ellos habían decidido aprovecharla para construir un mundo donde la música y la justicia fueran de la mano por siempre. Esta historia nos enseña que por muy oscura que sea la noche, siempre habrá un acorde de luz esperando para guiarnos de regreso a casa si tenemos el valor de escuchar nuestro corazón. No importa cuán alto sea el muro que el dinero o el poder intenten levantar frente a nosotros, porque la verdad siempre encontrará una grieta por la cual filtrarse y cambiarlo todo para mejor. La guitarra de Sebastián Herrera sigue sonando hoy en día en las manos de los alumnos de la Fundación, recordándonos que el arte es eterno y que el amor es la única fuerza capaz de transformar una tragedia en una obra maestra de vida. Gracias por permitirnos compartir este viaje emocional contigo y por creer en el poder de las historias que realmente importan. Si te ha gustado este final épico y quieres apoyar nuestro trabajo, para que podamos seguir trayendo historias tan profundas y emocionantes como esta, te pido que te suscribas ahora mismo al canal y que actives la campana de notificaciones para no perderte nada de lo que está por venir.
Tu apoyo es vital para que nuestra comunidad siga creciendo y para que el mensaje de justicia y esperanza llegue a todos los rincones del mundo. Dale un me gusta al video si crees que la verdad siempre debe prevalecer y comparte este relato con todas las personas que conozcas, porque nunca sabemos quién puede estar necesitando escuchar estas palabras hoy mismo. Tu comentario es muy valioso para nosotros, así que no dudes en escribir lo que has sentido al escuchar este desenlace. Muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado durante todos estos capítulos y por dedicar tu tiempo a esta historia que hemos creado con tanto cariño para ti. Vuestra presencia al otro lado de la pantalla es lo que da sentido a nuestro esfuerzo diario y nos motiva a buscar siempre la excelencia en cada narración. Esperamos verte muy pronto en nuestro próximo video, donde te prometemos otra historia que te atrapará desde el primer segundo y que no te dejará indiferente. Hasta que volvamos a encontrarnos, te enviamos un fuerte abrazo y el deseo de que siempre encuentres tu propia melodía de felicidad en medio de cualquier tormenta. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.